Fernando Alonso no se quedó callado, y lo que se dice que pasó en el paddock de Silverstone sobre Checo Pérez está generando más ruido que el propio choque. Si ya estás harto de que los medios te cuenten el enojo de Alonso como si fuera un simple roce de carrera, sin explicarte lo que realmente pasó después en el paddock, suscríbete. En este canal no nos callamos. Curva 3. Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Un contacto entre los dos pilotos que obligó a Checo a entrar a pits con el alerón delantero destrozado. Pero lo que según muchas personas pasó después en el paddock es lo que nadie está contando con precisión, porque las palabras que se le atribuyen a Alonso apuntaron directamente a Checo como el responsable de lo que ocurrió en esa curva. Y aquí está el problema que casi nadie está analizando bien. ¿Tenía razón Alonso o está descargando su frustración en el piloto equivocado? En unos minutos vas a descubrir exactamente qué fue lo que se dice que expresó el español, por qué su reacción dice mucho más de lo que parece a primera vista y algo que la mayoría de canales está ignorando por completo sobre lo que realmente estaba pasando con el Cadillac de Checo justo antes de que todo se complicara. No te vayas todavía, porque lo más importante viene después. Vamos por partes porque hay que entender bien el contexto antes de sacar cualquier conclusión. Checo llegó a la sprint de Silverstone desde la posición 19, después de una clasificación que no le sonrió para nada. Pero hay algo que muchas personas que siguieron la carrera en directo aseguran haber notado. En las primeras vueltas antes del incidente, el Cadillac mostraba un ritmo que no se había visto en fechas anteriores, más suelto, más equilibrado, con Checo ganando posiciones y peleando contra pilotos de equipos con mucha más experiencia en la parrilla. Ese detalle es clave para entender todo lo que viene después, porque una cosa es perder una sprint por falta de ritmo y otra, muy distinta, es perderla por un incidente que, según la versión que muchos aficionados defienden, pudo haberse evitado. Y aquí es donde la historia se complica de verdad, porque lo que se suele decir en estos casos es que los roces en las primeras vueltas de una sprint son casi inevitables, dado que todos los pilotos salen con la misma urgencia de ganar posiciones rápido. Pero lo que algunas personas aseguran es que Alonso no interpretó ese contacto como un roce normal, lo interpretó como algo mucho más intencional. Y lo más sorprendente no es el choque en sí. Lo más sorprendente es lo que se dice que vino después en el paddock, porque según lo que varios periodistas y aficionados presentes ese día han comentado en redes sociales, la reacción de Alonso no se quedó en un simple gesto de molestia frente a las cámaras. Se suele decir que en estos momentos los pilotos guardan su versión para la rueda de prensa oficial, pero en este caso, existen creencias entre quienes estaban presentes que sugieren que el español fue mucho más directo en sus palabras de lo que se vio en la transmisión televisiva. Piénsalo bien, Alonso es uno de los pilotos más experimentados de la parrilla, un bicampeón del mundo que ha vivido situaciones infinitamente más tensas que un roce en una sprint. Que alguien con esa trayectoria muestre una reacción tan visible en el momento del incidente y que según muchas personas, sus palabras en el paddock hayan ido incluso más lejos, habla de que este episodio tocó un nervio muy sensible para el español. ¿Pero por qué exactamente? ¿Qué convierte este roce en algo más que un incidente normal de carrera? Aquí está el punto que tienes que tener muy claro, porque es la parte que casi ningún canal está explicando bien. Algunas personas que siguen de cerca la situación de Alonso en Aston Martin aseguran que el español lleva varias carreras acumulando una frustración que no tiene nada que ver con Checo directamente, sino con su propio equipo y con un auto que no está rindiendo al nivel que él esperaba en esta temporada 2026. Cuando un piloto de esa dimensión lleva semanas conteniendo esa tensión interna, cualquier incidente externo puede convertirse en el detonante perfecto para que todo salga a la superficie. Y según la tradición popular en la Fórmula 1, los roces entre pilotos de mitad de tabla casi nunca generan tanto ruido mediático, salvo cuando uno de esos pilotos es Fernando Alonso y el otro es Sergio Checo Pérez. Dos nombres que juntos en un incidente polémico se convierten automáticamente en el tema del fin de semana. Pero hay algo más que la mayoría está dejando pasar. Y esto no solo tiene que ver con lo que dijo Alonso, tiene que ver con lo que ese incidente le costó a Checo
en el momento más prometedor de su temporada con Cadillac, porque el alerón delantero dañado obligó al mexicano a entrar a pits en una carrera donde cada vuelta perdida en boxes es prácticamente irrecuperable. Según lo que reportes de la propia carrera confirman, el tiempo perdido en ese pit stop eliminó cualquier posibilidad real de sumar puntos en la sprint. Y eso tiene un peso enorme cuando hablamos de un equipo que todavía no ha logrado abrir su cuenta de puntos en esta temporada 2026. Muchas personas que siguen el proyecto de Checo con Cadillac aseguran que este incidente llegó en el peor momento posible, justo cuando el equipo empezaba a mostrar señales claras de mejora. La evolución del balance del auto, el trabajo técnico durante las prácticas del viernes, la capacidad de Checo para pelear contra rivales de equipos consolidados. Todo eso quedó sepultado bajo el peso de un incidente que, según la versión de muchos, no dependió en absoluto del desempeño del mexicano. Y aquí viene algo que te va a cambiar completamente la perspectiva de todo lo que pasó ese sábado en Silverstone. Hay que decirlo con honestidad, porque sería muy fácil quedarse solo con la imagen del enojo de Alonso y construir una narrativa simple, pero la realidad que existen creencias que sugieren es bastante más compleja. En el automovilismo de alto nivel, los incidentes entre pilotos casi siempre tienen dos versiones igual de válidas, y la versión oficial normalmente llega horas después, cuando ambos pilotos han tenido tiempo de analizar las imágenes sin el calor del momento encima. Lo que sí es un hecho que nadie discute es que Checo perdió una oportunidad real en esa sprint, y que Alonso mostró una molestia que, según muchas personas presentes en el paddock, fue mucho más allá de lo que las cámaras captaron. Piénsalo de esta manera. Si separamos el incidente de curva 3 del resto del fin de semana, el balance de Checo y Cadillac es mucho más positivo de lo que el resultado de la sprint podría hacer creer. Mejor ritmo, mayor cercanía con rivales directos, un equipo que, según los propios ingenieros, venía encontrando las respuestas técnicas que tanto había buscado en fechas anteriores. Y ese es exactamente el punto que quiero que te quede grabado antes de cerrar este análisis. La historia de este fin de semana en Silverstone no se escribe solo con el enojo de Alonso ni con el alerón roto de Checo. Se escribe también con todo lo que el Cadillac mostró antes de que ese incidente cambiara el rumbo del sprint. Muchas personas que siguen de cerca el proyecto aseguran que la curva de aprendizaje de Cadillac está siendo más acelerada de lo esperado para un equipo debutante, y que Checo, con toda la experiencia acumulada en más de una década en la Fórmula 1, está siendo exactamente el guía que ese equipo joven necesita para acortar distancias con los equipos más establecidos de la parrilla. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo directamente, porque de verdad me interesa leerlo en los comentarios. ¿Tú crees que la reacción de Alonso estuvo justificada o fue desproporcionada para lo que muchas personas describen como un roce normal de carrera? Escríbelo abajo, porque las opiniones en redes están completamente divididas y quiero saber qué piensa la comunidad que sigue a Checo en esta nueva etapa. Según la tradición popular en la Fórmula 1, los fines de semana que empiezan mal para un piloto muchas veces terminan siendo los que definen su temporada. No por el resultado inmediato, sino por lo que el piloto y el equipo aprenden de ese momento y por cómo lo transforman en información útil para lo que viene después. Checo se cayó ese sábado en Silverstone, pero según muchas personas que conocen de cerca el proyecto Cadillac, el proyecto sigue completamente de pie. Y la historia de este fin de semana todavía tenía mucho por escribirse. Aquí en el canal vamos a seguir contándotela con la misma honestidad de siempre, sin inventar lo que no se puede confirmar, pero sin restarle importancia a lo que sí está pasando dentro y fuera de la pista. Y si te ha fastidiado tanto como a mí que la cobertura oficial lleve todo el fin de semana haciéndonos creer que Checo fue el único culpable de lo que pasó en curva 3, dale al suscribir. Porque esto no acaba aquí y la próxima que destapamos te va a dejar sin palabras.